¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos? Yo soy la profesora Laura Castro y en esta clase vamos a ver el tema de trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se fundamenta en el estudio de los triángulos rectángulos y la relación entre sus lados y ángulos. Antes de iniciar con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, vamos a recordar las partes de un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque uno de sus ángulos internos es un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ahora, los lados de un triángulo rectángulo reciben un nombre. Los lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos. Y dependiendo del ángulo de referencia es como voy a identificar al cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo que se va a medir. En este caso, el ángulo alfa, el lado opuesto sería este. Y el cateto adyacente es aquel que forma parte del ángulo que se va a medir junto con la hipotenusa. ¿Ok? Bueno, entonces, si ahora mi ángulo fuera este, es el que voy a señalar. Si ahora este fuera mi ángulo, el ángulo beta, entonces el cateto opuesto vendría siendo la base de este triángulo y el cateto adyacente vendría siendo este que forma parte del ángulo beta junto con la hipotenusa. Es decir, se van a invertir. Este vendría siendo el cateto opuesto ahora y este el cateto adyacente. Por eso les comentaba que dependiendo del ángulo de referencia es como vamos a identificar al cateto opuesto y al cateto adyacente. Y bueno, voy a continuar con la clase. ¿Qué es la función seno? Bueno, la función seno se define, o la función seno de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Medida del cateto opuesto entre la medida de la hipotenusa. La función coseno de un ángulo es la medida del cateto adyacente entre la medida de la hipotenusa. X representa cualquier ángulo. Y la función tangente es la medida del cateto opuesto, entre la medida del cateto adyacente. En un momento vamos a ver cómo calcular la función seno, coseno y tangente. Mi primera actividad tengo que en la página 188 del libro de Matemáticas 3, Conecta Estrategias, varios triángulos con sus medidas. Tengo 8 triángulos. Este es mi triángulo de referencia y este es mi ángulo. Entonces aquí lo voy a marcar y ahorita vamos a ver cómo calcular las funciones trigonométricas. Este es mi ángulo de referencia. Por lo tanto, dijimos que el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. Entonces este es el cateto opuesto. El cateto adyacente es el lado que forma junto con la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. ¿Cómo reconocemos a la hipotenusa? Porque siempre va a ser el lado más grande de mi triángulo rectángulo. Entonces este lado, la base, vendría siendo el cateto adyacente, que forma parte del ángulo, forma el ángulo junto con la hipotenusa. Entonces ahora vamos a tomar las medidas del primer triángulo, ya están aquí, que son medida del cateto opuesto al ángulo A, este mide 3, medida del cateto adyacente 4 y la hipotenusa 5. De acuerdo a lo que les expliqué anteriormente, la función seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función tangente de la tangente como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces vamos a empezar. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto mide 3. Entonces vamos a hacer las operaciones. 3 entre la hipotenusa que mide 5. 3/5. Y el resultado va a ser 0.6.
Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente mide 4, entonces vamos a dividir 4 entre la hipotenusa, que es 5. Y esto es igual a 0.8. igual a 0.8. La función tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, 3 sobre 4. Igual a 0.75. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el triángulo 2. Las medidas del triángulo 2 son 1.75 y 1.25. Entonces, el lado más chico, menor, aquí en este triángulo de referencia es el cateto opuesto. Por lo tanto, es el que va a tener la menor medida, que es 0.75. El cateto adyacente, la medida es 1. Y de la hipotenusa, 1.25. Entonces, la función seno va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, que es 0.75, entre 1.25. Y esto es igual a 0.6. El coseno va a ser igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería 1 entre 1.25, que es igual a 0.8. Y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 0.75, 0.75 entre 1, que es igual a 0.75. Y bueno, así es como calcularíamos la función seno, coseno y tangente, considerando las medidas de los 8 triángulos. Voy a continuar con la siguiente actividad, que es también para calcular estas funciones. Continúo. Bueno, en la página 190 del libro nos están pidiendo que calculemos el seno del ángulo de 37 grados, el coseno y la tangente. Este es el primer triángulo, son 3 triángulos. Para el primer triángulo necesitamos el valor de la hipotenusa, porque no nos las están dando, y así poder calcular las funciones trigonométricas. Entonces, del teorema de Pitágoras, vamos a calcular la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. El cateto opuesto mide 3, por lo tanto 3 al cuadrado nos quedaría 9. Más el cuadrado de 4, que sería 16. Y 9 más 16 son 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la hipotenusa mide 5. Y ahora que ya tenemos la hipotenusa, vamos a calcular la función seno. La función seno nos dice que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a empezar a realizar los cálculos. Pero antes tenemos que identificar los catetos y la hipotenusa. Si este es mi ángulo de referencia, dijimos que el cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. Entonces, este viene siendo el cateto opuesto, que mide 3. Y el cateto adyacente es
el que forma al ángulo de referencia junto con la hipotenusa, es decir, es el cateto adyacente. Y por lo tanto el lado más grande es la hipotenusa. Seno de 37 grados, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 3 entre 5. 3 entre 5. Y esto es igual a 0.6. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, entonces es 4 entre 5. Y esto es igual a 0.8. Y la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, sería 3/4. 3 entre 4, que es igual a 0.75. Bueno, así como expliqué el primer triángulo, así se va a desarrollar la actividad para el triángulo azul y el triángulo verde. Ahora vamos a hacer en la segunda tabla. ¿Qué me están pidiendo? Pues que ahora como referencia tome el otro ángulo, es decir, el de este lado. ¿Cómo voy a saber cuánto mide este ángulo? Bueno, pues yo sé que el triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es de 90 grados. Pues aquí tengo 90 grados. Y también sé que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, voy a sumar 90 más 37 son 127. Para 180 grados, que son lo que deben de sumar los tres, son 53. Por lo tanto, este ángulo mide 53. Perdón, es que me sale poco chueco, lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir. 53 grados. Entonces, este es mi nuevo ángulo de referencia y lo voy a poner aquí en mi tablita. Ahora voy a calcular el seno de 53 grados, el coseno de 53 grados y la tangente de 53 grados. Y vamos a empezar. Ahora, dense cuenta que los catetos se van a invertir porque ahora este es mi ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto ahora va a ser este y el cateto adyacente de este lado. Y ahorita los voy a escribir. Entonces, se invierten los catetos porque mi ángulo de referencia ahora es este. El cateto opuesto a este ángulo es este. Y el cateto adyacente vendría siendo este. Entonces, vamos a empezar. Cateto opuesto entre hipotenusa sería 4 entre 5. Y esto nos va a dar 0.8. El coseno del ángulo de 53 grados, que sería cateto adyacente entre hipotenusa, 3 entre 5. Es igual a 0.6. Y la tangente de 53 grados, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 4 tercios. ¿Sí? Lo cual nos va a dar la siguiente cantidad, 1.3. Y bueno, así es como calcularíamos las funciones seno, coseno y tangente de los ángulos. Y así es como vamos a trabajar el triángulo azul y el triángulo verde. Bueno, eso es todo. Gracias por tu atención. Hasta luego.